En termodinámica son de mucha utilidad lo que son las tablas de vapor, principalmente para los temas de ciclos de potencia con vapor y lo que son los temas de refrigeración. Para irnos adentrando un poco en el tema y entender el manejo de estas tablas, pues nos vamos a basar en el libro de Julius Asengel, en la séptima edición de termodinámica, y los temas que vamos a estar revisando son el capítulo 10 con ciclos de potencia de vapor y el capítulo 11 con ciclos de refrigeración. Las tablas de vapor, los gráficos y algunas imágenes son tomadas de este libro, que es lo que vamos a estar viendo en los ejercicios que vamos a utilizar. Ok, para entender lo que es el manejo de las tablas, pues si se van al apéndice de este libro vamos a encontrar primero que estas tablas pueden estar en unidades del sistema inglés o en unidades del sistema internacional. Bueno, aquí va, la presentación está con unidades del sistema internacional y bueno, podemos encontrar estas cuatro diferentes tablas, ¿no? Esta primera, que es la tabla A4, tenemos que aquí nos dice que tenemos agua saturada, ¿ok? Y en la tabla A5 también tenemos agua saturada. La diferencia entre estas dos es que la primera es una tabla que inicia con la temperatura en la primera columna y la segunda inicia con lo que es la presión en la segunda columna, ¿sí? Podemos ver aquí las diferencias. Tenemos, además de estas tablas, una tabla para lo que es el agua sobrecalentada o vapor sobrecalentado y para lo que es el líquido comprimido, ¿ok? Bueno, para entender un poco estas tablas necesitamos conocer primero este tipo de diagramas. Tenemos el diagrama temperatura-entropía. En algunos casos también se presentan diagramas temperatura-volumen específico, temperatura-entalpía, entalpía-entropía. Pero para lo que son ciclos de potencia con vapor y refrigeración, estos son los, los más utilizados, los más ocurridos. Los otros también se pueden utilizar. Eh, pero bueno, nos vamos a enfocar primeramente a estos, ¿ok? En este diagrama podemos observar que tenemos una función de la temperatura y que está en función de la entropía. Y aquí tenemos una, una campana del tipo gaussiana. Y bueno, si marcamos con un color esta primera línea, lo dejamos más o menos aquí a la mitad. Y en la segunda parte de esta campana vamos a utilizar otro color. Ok. Marcamos también esta segunda parte de la campana. Eso con la finalidad de distinguir cómo buscar los datos en las tablas. Ok. Bueno, entonces aquí en el centro pues vamos a poner un punto. Vamos a hacer más grande este punto. Ok, así está mejor. Ok, esta campana se conoce como campana de saturación, ¿sí? Lo que podemos diferenciar entre la línea en color azul y la línea en color rojo es que esta primera parte se conoce como todos los puntos que encontramos aquí van a corresponder a lo que es líquido saturado y lo que corresponde del punto hacia la derecha va a ser vapor saturado, ¿ok? En este diagrama también podemos observar estas regiones. Tenemos una región de líquido comprimido, una región de vapor sobrecalentado y lo que está dentro de la campana es una mezcla saturada de vapor y líquido. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo relacionamos esta información de la campana con las tablas? Bien, entonces aquí tenemos esta primera tabla que es la de agua saturada, ¿no? Como habíamos dicho anteriormente. Esta y esta, ambas son para agua saturada. ¿Ok? Bueno, estas dos tablas las vamos a utilizar para cuando
la información que estemos buscando, como vamos a ver en un ejemplo más adelante, se encuentre sobre esta línea, ya sea sobre la línea azul o sobre la línea roja. ¿Ok? Entonces lo que leamos aquí la importancia de por qué están dos tablas, una con temperatura y una con presión. Puede que en el problema que tengamos que resolver se nos esté dando se nos esté dando, por ejemplo, un punto, sobre esta línea, pero nos estén indicando la temperatura a la que se encuentra este punto. Si nos indican la temperatura, nos vamos a ir a la tabla A4 que empieza con temperatura. Y bueno, ya conociendo eso, al estar en la línea de saturación, sobre la línea de saturación, pues únicamente necesitamos conocer o ya sea temperatura o presión para definir todas las demás propiedades del vapor en ese punto. Estas propiedades van a ser volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. ¿Okay? Lo mismo si este punto, en lugar de estar sobre esta línea, está sobre la línea roja, vamos a utilizar las mismas tablas, ¿ok? La tabla A4 y la tabla A5. Si bien, como vemos aquí, tenemos una región que se conoce como líquido comprimido. Entonces, si este punto, en lugar de estar sobre toda la línea, se encuentra fuera de la línea de este lado, entonces no vamos a utilizar ni la tabla A4 ni la tabla A5. Vamos a utilizar la tabla A7, la que corresponde a líquido comprimido, ¿ok? Y de igual manera, bueno, la diferencia entre estas tablas, vamos a encontrar que tiene temperatura y además encontramos diferentes presiones, que es del mismo tipo que la tabla de vapor sobrecalentado, ¿ok? Entonces, cuando estamos sobre la línea de saturación, con el hecho de conocer la presión o la temperatura podemos definir las demás propiedades del vapor. No obstante, cuando vamos a la tabla A6 y la tabla 7, que son la de líquido comprimido o vapor sobrecalentado, necesitamos conocer al menos dos propiedades. Y estas propiedades pueden ser una combinación entre la temperatura y la presión, o cualquier otra de estas propiedades. Si conocemos temperatura o presión y volumen específico, en energía interna, entalpía o entropía, con esa información y con dos puntos al menos, podemos conocer todas las demás propiedades, ¿ok? Bueno, entonces, si este punto, en lugar de estar acá, estuviera en esta región, que es la del vapor sobrecalentado, entonces la tabla que estaríamos utilizando sería la tabla A6, ¿de acuerdo? Ok, algo importante que en este gráfico también podemos ver es que cuando estamos sobre la línea de saturación y vamos a buscar a las tablas, tenemos, por ejemplo, para el volumen específico, tenemos una V minúscula con un subíndice F. Esa F es de fluid, en inglés, fluido. Y para el vapor tenemos una V minúscula con un subíndice G, que en inglés sería el equivalente a gas. Ok. En lo que es energía interna, tenemos la U minúscula con los mismos subíndices F y G, pero además tenemos la energía interna con un subíndice F y un subíndice G. Lo mismo para la entalpía y la entropía, ¿ok? Todos tienen subíndices S, F, G y G. ¿Ok? Este subíndice UFG lo único que nos dice que es la diferencia entre el valor que tenemos en la fase de vapor respecto a la que tenemos en la fase líquida, ¿sí? En las tablas, si hacemos la resta de este valor menos este valor, nos va a dar el valor intermedio que nos reportan las tablas, ¿sí? Ok. Pero entonces, cuando nosotros tenemos una temperatura
o una presión de saturación definidas, tenemos una temperatura y una presión definidas. Si estamos en la línea de líquido saturado, sobre la línea de líquido saturado, entonces los valores que vamos a tomar de cualquiera de estas propiedades va a ser únicamente el que tiene el subíndice F, ¿sí? El que corresponde a la fase líquida. Sí, eso sería para este punto. Por ejemplo, para este punto que está sobre la línea roja, el valor que vamos a tomar no sería con el subíndice F, sería el que tiene el subíndice G de la fase gas. Entonces, para este punto, sus propiedades serían los que tengan el subíndice G. ¿Ok? Bueno, eso es cuando estamos sobre la línea de saturación. Cuando estamos en estas regiones de líquido comprimido o líquido sobrecalentado, pues sería como ya mencionamos con la tabla A6 y la tabla A7. ¿Ok? Si bien observamos aquí que tenemos esta región, ¿sale? Esa región corresponde a la mezcla de vapor y líquido. ¿Sale? Aquí tenemos una combinación. Entre más cercanos estemos a la línea azul, pues más líquido vamos a tener. Entre más cercanos estemos a la línea roja, pues una mayor cantidad de vapor vamos a tener. ¿Ok? Entonces aquí entra un parámetro importante que debemos conocer, que se conoce como calidad del vapor. Esta calidad del vapor, pues la podemos obtener si conocemos las propiedades en los puntos de la línea de saturación. ¿Ok? Una característica de estas curvas es que tenemos temperatura, entropía y a través de ellas pasan lo que se conoce como isobaras, quiere decir que estamos trabajando a una presión constante. Ok, aquí pasa, esta sería una isobara y nos está indicando que la presión, ya sea en este punto, o en este punto, o en este punto, en todos los puntos sobre la línea azul, la presión va a ser la misma. ¿Ok? Ok, pero bueno, esto, bueno, es importante que lo conozcamos, que lo tengamos en mente, pero para calcular lo que es la calidad del vapor, pues vamos a necesitar la información de los puntos sobre la línea de líquido saturado y la línea de vapor saturado. ¿Ok? Entonces, aquí, si alcanzan a ver esta fórmula, están relacionando la entropía que queremos conocer. Esta S2 correspondería a un punto, sería a un punto dentro de la campana de saturación, del cual queremos conocer su entropía. ¿Ok? Eh, para esto, eh, bueno, va a quedar un poco más claro en los ejemplos siguientes. Si vemos aquí tenemos un diagrama de temperatura-entropía. Si pudiéramos conocer, si tuviéramos por ejemplo este comportamiento, por ejemplo de una bomba en el cual está incrementando la presión de un punto A a un punto B, esta línea, al ser una línea vertical, nos estaría indicando que estamos trabajando de manera isoentrópica. ¿Ok? Entonces, esta entropía 2 que quisiéramos conocer sería igual
la entropía en este punto es la misma en este punto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros dijimos que queríamos conocer esta y tuviéramos la opción de conocer la entropía en este otro punto, pues estaremos obteniendo este valor de entropía. Esta entropía entropía que nos pide es la entropía de la fase líquida. Esa entropía de la fase líquida, pues la conocemos directamente de tablas. Al ir a la presión o temperatura que estemos manejando, vamos, consultamos y tomamos la entropía con el subíndice F que corresponde a la temperatura líquida y nos pide aquí la entropía que resulta de la diferencia entre la fase gas y la fase líquida, ¿ok? Y pues esta también ya viene reportada en tabla. La tomamos. De aquí podemos despejar lo que es la calidad del vapor, ¿sale? Que sería X2. Y una vez conociendo esa propiedad, esa calidad del vapor, podemos relacionarla con ecuaciones similares a esta para así calcular lo que son las entalpías, volúmenes específicos y energías internas, ¿ok? Pero bueno, eso lo vamos a tratar en alguno de los ejercicios, ¿ok? Ok, bueno, vayamos al siguiente, a la siguiente lámina para que veamos el ejemplo de cómo buscar en estas tablas qué es la importancia de este tema, ¿ok? Entonces aquí tenemos un diagrama de temperatura y entropía para los ciclo de vapor de Carnot, ¿no? Tenemos este primer punto, ¿ok? Punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. Entonces, si quisiéramos buscar la información de las propiedades termodinámicas en el punto 1, pues nos tendríamos que ir necesariamente a la tabla A4 o la tabla A5, ¿sí? Dependiendo si tenemos temperatura o si tenemos presión. ¿Ok? Y en este punto, las propiedades termodinámicas serían las las del vapor en la fase líquida, ¿sí? Es decir, para el punto 1 vamos a tomar lo que es, si requiriéramos este volumen específico, energía interna o entalpía o entropía, ¿sale? Únicamente los de la fase líquida, ¿ok? Para el punto 2, datos que necesitamos, pues serían únicamente los de la fase vapor, ¿ok? Esos serían los datos que estaríamos utilizando en el punto 2. En el punto 3 necesitamos primero determinar lo que es la calidad del vapor, ¿sale? Que vamos a identificar con esa X3. Esa, ¿cómo la calculamos? Si bien recuerdan, pues de la ecuación de la tabla anterior, pues tenemos esta, a ver, vamos a llevárnoslos. Ok, tenemos la entropía. Entonces, la entropía en el punto 3 la podemos conocer. Sí, la podemos conocer. ¿Por qué? Porque es la misma de la entropía del número 2, ¿no? Entonces, esta S2 correspondería a esto. Entonces, la entropía en el punto de la fase líquida, pues a esta presión que estemos manejando, pues, tomaríamos la entropía de este punto, ¿sale? Tomaríamos la entropía en este punto de acá y la entropía de SFG para el punto 3 pues sería la diferencia entre este punto
y este punto, ¿no? Que ya viene reportado en tablas. Entonces aquí ya tendríamos todo, nada más despejamos x3 y posteriormente las ecuaciones que vamos a utilizar nos quedan muy parecidas a estas, donde nada más hay que sustituir las propiedades en la línea de saturación en la fase líquido y la diferencia entre la fase vapor y la fase líquida, y de esa manera vamos a obtener lo que son volúmenes específicos, entalpías y energías internas, ¿ok? Para el punto 4 pues sería lo mismo, sería primero calcular lo que es la fase vapor en el punto, la calidad del vapor en el punto 4, y una vez ya teniendo lo que es la calidad del vapor, pues relacionarla con las ecuaciones correspondientes para lo que es el cálculo de esa propiedad en, en el punto dentro de la campana de saturación. ¿Ok? A ver, veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos el punto 1. El punto 1 se está fuera de la campana. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que el punto 1, ¿en qué tabla lo buscaríamos? El punto 1 necesitamos buscarlo. Estamos todavía dentro de la región de líquido comprimido. Pues el punto 1 lo vamos a buscar en la tabla de líquido comprimido. ¿Ok? Sería en esta tabla. Para el punto 2 estamos en la región del líquido sobrecalentado o vapor sobrecalentado, entonces necesitamos utilizar esta tabla, la que nos dice vapor sobrecalentado. Para el punto 3 y punto 4 estamos sobre la línea de saturación. Entonces para el punto 3 las propiedades en ese punto pues serían las correspondientes únicamente a la fase vapor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y para el punto 4 pues serían únicamente las correspondientes a la fase líquida. ¿Sí? Ok, entonces aquí lo importante es que para lo que es el líquido sobrecalentado y el líquido comprimido o subenfriado, pues necesitamos conocer, bueno, aquí tendríamos que conocer la presión o la temperatura que nos dé el problema o que podamos conocer de alguna manera, y la propiedad con la que estaríamos relacionando el punto 1 y el punto 2 pues sería con la entropía de estos puntos. La entropía en el punto 4 la podemos conocer, sí, porque queda justo sobre la línea de saturación. La entropía del punto 4 pues sería esta, la que tiene el subíndice F, ¿ok? La que leamos a esas condiciones con el subíndice F. Y bueno, en este diagrama tenemos que en este proceso ocurre a entropía constante, entonces la entropía en el punto 4 y en el punto 1 es la misma, ¿ok? De aquí que tendríamos que ir a esta tabla y buscar, o sea, si nos dan temperatura, buscamos en las diferentes temperaturas que son en la primera columna y buscamos un valor de entropía que se aproxime al valor que obtuvimos al leer las tablas en el punto 4, ¿no? Si nos dan presión, lo mismo, buscamos a diferentes presiones un valor de entropía que nos dé similar al valor en el punto 4, ¿no? Y en el caso de que sea necesario, pues se tendría que hacer una interpolación si el valor que obtengamos ahí no es exacto. Para el punto 2, también tendríamos que ir con la presión o la temperatura a la tabla de vapor sobrecalentado y relacionar esa propiedad con la entropía obtenida en el punto 3. La entropía en el punto 3 pues sería esta, la entropía en la fase gas, ¿ok? Y una vez relacionando esas dos propiedades, pues ya podemos conocer, ya sea de manera directa o mediante la interpolación, pues las otras propiedades, ¿sí? Que son energía interna, entalpía, volumen específico. Y bueno, ya una vez que tengamos toda esa información, pues la podemos utilizar para los cálculos que
vamos a ver más adelante.